Saludos a todos los seguidoras del diario El Regional de Piura. Hoy, 11 de diciembre del año 2025, nuevamente con ustedes para comentar aspectos importantes de la región Piura. La Cámara de Comercio y Producción de Piura organizó un foro económico 2025-2026 donde se analizó de manera profunda, analítica y con gran conocimiento respecto a aquellos aspectos que inciden en el crecimiento económico del departamento de la región Piura. Representantes de los sectores de agroexportación, economía circular de Piura, pesquería y directivos de las empresas mineras Río Blanco y Buenaventura realizaron un análisis prolijo de las potencialidades económicas de la región Piura, barreras a superar y brechas a resolver. Interesante fue la participación de los representantes tanto de Río Blanco como de Buenaventura, quienes destacaron los avances que vienen logrando en sus intenciones de hacer convivir tanto agricultura como minería, aunque el representante de Río Blanco manifestó de que aún resta lograr consensos y licencia social en el área de influencia del territorio donde se encuentra ubicada la mina. Evidentemente, como hemos comentado en reiteradas oportunidades, tanto la población de Ayabaca y de Huancabamba como la población de Tambo Grande está en desacuerdo con la explotación minera. El presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Piura fijó como un objetivo lograr persuadir, convencer a la población que es totalmente factible que haya agricultura y que también exista minería. Es un trabajo, lógicamente, que tendrán que realizar. Asimismo, diremos que al final del Foro Económico 2025-2026, frente a una época de cambio, Mateo Gómez Matos, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Piura, sistematizó aspectos a tener en cuenta en una situación de cambio, que sin duda permitió develar aspectos que tiene este departamento, proyectos pendientes a ejecutar, asuntos y brechas a resolver y que han implicado, además, en su uso de las potencialidades, el crecimiento económico, llámese agroexportación, actividad pesquera, fosfatos de bayóvar y otros. Para conocer de manera detallada todo lo visto en este foro económico, tenemos una sistematización de las participaciones de los representantes que indicamos y al final del vídeo escucharemos a Mateo Gómez Matos, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Piura, realizar un enfoque general de lo que significa para él la región Piura como potencialidad económica. La transformación estructural que su sector necesita para seguir siendo competitivo en los próximos 5 años y qué condiciones mínimas del entorno económico o institucional harán posible esa transformación. Empezamos con el magíster Keiner Gamarra. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Creo que es un buen espacio para intercambiar ideas, sobre todo en el contexto en el que estamos actualmente, ¿no? Respecto a estructura, en el sector agroindustria, creo que algo que venimos conversando ya hace tiempo con muchas personas es que hemos pasado de un modelo de un síndrome de bonanza, donde antes teníamos pues tierra barata, mano de obra barata, acceso a recursos baratos, a un modelo de eficiencia operativa, donde cada vez los costos han incrementado y nos impulsa a seguir haciendo una agricultura orientada a la reducción y a la eficiencia. Entonces, eso desde el punto de vista de cambio de estructura hay que cambiar de ese modelo, ¿no?, a un modelo más eficiente. Por ejemplo, en Mango, que es algo donde vemos todos los días, tenemos
una serie de agricultores fragmentados, ¿no? Es una industria bien fragmentada porque Perú tiene como 44.000 hectáreas de mango y 22.000 productores. Entonces sacas un promedio, son 2 hectáreas por productor, ¿no? Entonces manejar eso de una manera eficiente es muy complicado porque tienes modelos de negocio distintos tanto entre el agricultor A como el agricultor B. Puedes encontrar un agricultor de media hectárea y un agricultor de 150 hectáreas y cada uno lo maneja de manera distinta, ¿no? Entonces, ¿cómo pasamos de ese modelo de agricultura tradicional a una agricultura tecnificada donde esté más orientado al análisis de datos, a la predictibilidad, al uso responsable de los recursos? Ese es el verdadero desafío, ¿no? Cambiar ese concepto de estructura, y para ello realmente hay 3 cosas detrás, ¿no? O sea, uno es la parte de gestión de talento, que hoy en día es básico, ¿no? Los agrónomos que tenemos tienen que tener esa capacidad de pensamiento sistémico, esa capacidad de análisis de datos. Mucha gente está hablando de inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial no puede hacer nada si no tiene data. Y si no somos capaces de registrar datos, entonces no somos capaces de generar conocimiento. La jerarquía de la estructura del conocimiento parte por los datos, luego la información, luego el conocimiento, luego la sabiduría. Hoy en día hay muchas empresas agroindustriales que sí han venido registrando sus datos durante muchos años y hoy tienen modelos de predictibilidad más acertados, pero no es así para el agricultor pequeño, que en muchos casos ni siquiera mide la humedad relativa o ni siquiera mide la humedad en el suelo o cuánto cambie o hace un análisis foliar, por ejemplo, ¿no? Entonces tienen modelos diferentes de manejo de cultivo. El reto sería que la industria privada apoye o el Estado apoye tanto en tecnología como en sistematización de datos, ¿no? De tal manera que esto le permita al agricultor y en general a la agricultura registrar datos para poder hacer modelos de predictibilidad, uso más conveniente de agua, ¿no? Segundo tema es el uso de recursos, ¿no? Hoy tenemos mucha agua que se pierde por ya sea irrigación, digamos, por gravedad o incluso desde los puntos de toma porque hay canales en mal estado, porque no se ha hecho mantenimiento, algunos acueductos, etcétera, ¿no? Entonces eso es eficiencia operativa, ¿no? Y por último sería el tema de sostenibilidad y trazabilidad, que ya siempre lo repetimos, pero hoy no es más una moda ni un requisito, o sea, es una necesidad, ¿no? O sea, pues en el mercado internacional es lo mínimo que te exigen, ¿no? Ya sostenibilidad es un punto más, ahora se habla de otras cosas, huella de carbono, cuál es el efecto invernadero que produces como compañía, ¿no? Eso básicamente. Muchas gracias. Vamos con la segunda intervención, el licenciado Óscar Soriano. Bien, muy buenos días con todos. Agradecimiento también a la Cámara de Comercio por invitarme a participar en este tan importante foro empresarial y económico. Ya hemos visto una primera exposición de la Magíster con datos muy importantes que hay que tener en cuenta. A mí me toca hacer un análisis desde el punto de vista del sector turismo, al cual pertenezco. Y en ese sentido creo que recientemente hemos tenido una amplia experiencia y una dura experiencia con los fenómenos climáticos que hemos vivido y con efectos de la pandemia, que muchas veces lo hemos considerado como una amenaza, sin embargo nunca medimos el impacto que podría tener en el sector, en la producción. Y ya todos vimos el resultado de estos efectos. Hay que tener en cuenta algo muy importante. Si bien es cierto, el Perú tiene en este momento una economía envidiable en Sudamérica, desde el punto de vista turístico, algo está sucediendo que dice lo contrario. En el año 2024, México ha llegado a 62 millones de visitas de turistas y Perú solamente a 2.1.
algo está sucediendo. En Sudamérica, el Perú es un país que tiene un patrimonio cultural, arqueológico envidiable, que no lo tiene nadie. Sin embargo, nuestras llegadas de turistas todavía no se recuperan los niveles prepandemia. Se necesita un cambio de estructura, sí, muy profundo, en la que se consideren varios aspectos. Primero, el uso de la inteligencia artificial. Tenemos que tener tecnología avanzada en el sector, tenemos que saber aprovechar la información, las estadísticas, la Big Data, para poder tomar decisiones y poder predecir la demanda. Tenemos que tener comunicación. Actualmente la persona que trabaja puede hacer turismo y trabajar a distancia, pero tiene que tener una buena conectividad de Wi-Fi, de redes sociales, en la que pueda transmitir toda su información. Otro aspecto importante para este cambio estructuracional, la sostenibilidad, tanto ambiental como social, tiene que ser muy profunda y responsable, con el compromiso de todos, no solamente del sector privado, sino también del sector público. Y tiene que haber una articulación muy profunda, una gobernanza ejemplar entre el sector público y el sector privado. El sector turismo tiene que replantear la forma en la que va a ofrecer las experiencias turísticas. En la actualidad y hacia el futuro, lo que se requiere son experiencias muy profundas que conecten con la localidad, con la comunidad local, que la experiencia sea vivencial y no solamente pasar sobre un vehículo o mirar un monumento. Tiene que haber una interacción con el público, con la gente, con la gastronomía, con todo el patrimonio cultural que tenemos. Y para ese cambio estructuracional se requiere realmente una experiencia muy profunda y significativa. Actualmente ya incluso se busca profesionalizar este tipo de experiencias, dándole un valor agregado al ejecutivo, al viajero, que no solamente sea turismo, sino que también sea algo más que la persona se pueda llevar. Otro aspecto, la infraestructura y la seguridad, son aspectos que realmente en nuestro país nos preocupan mucho desde el punto de vista, por ejemplo, sanitario. No tenemos, en destinos turísticos no tenemos un buen sistema de drenaje pluvial y de desagües. Y no solamente eso, no tenemos un buen sistema de abastecimiento de agua. En Piura tenemos las mejores playas del Perú, sin embargo no tenemos agua las 24 horas del día, ni siquiera los 7 días a la semana. Entonces ese es un problema que hay que resolver inmediatamente. La persona, el turista necesita ir a un lugar limpio, aseado, con los recursos básicos a disposición. ¿Tiempo, señor Soriano? Ya termino. La clave sería poder transformar la visión turística en una visión que sea tecnológicamente avanzada, que sea responsablemente sostenible, ¿no? Y que tenga una inclusión de todos los sectores. Hay ejemplos muy claros en Sudamérica, como Colombia, Ecuador, Costa Rica, que es un exponente a nivel mundial. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, licenciado Oscar Soriano. La siguiente intervención, el ingeniero Walter Ruiz. Buenos días con todos, con todas. En primer lugar, mi agradecimiento para exponer sobre el Consejo Regional de Economía Circular, que es un espacio que muchos no lo conocen, que existe aquí en Piura. Se estableció en el marco de un proyecto que se ejecutó en la Universidad de Piura con apoyo financiero de ProInnovate en el 2023.
en octubre del 2023 se estableció este Consejo Regional de Economía Circular, que además, con la participación de más de 120 actores de Piura, se pudo elaborar una agenda regional de economía circular. Entonces, Piura tiene una agenda regional y además una figura de gobernanza, que es el Consejo Regional de Economía Circular, en el cual participan actores de la cuádruple hélice, y la gobernanza es bastante sencilla. Hay un comité directivo donde hay 2 participantes por cada hélice, una secretaría técnica que la tiene el gobierno regional Piura, que siempre va a ser así, que en este caso la representa la Gerencia de Recursos Naturales, y la idea es que la presidencia siempre la tome otra hélice que no sea del Estado, ¿no? En este caso yo represento a mi empresa, la empresa Agroalimentos Naturales, y me ha tocado impulsar desde ese entonces este espacio de articulación, de coordinación, para facilitar la transición hacia la economía circular en las cadenas productivas de la región. Y en ese sentido, este año, en mayo, el 16 de mayo de este año, el gobierno regional, mediante ordenanza regional, reconoció la importancia de la implementación de la economía circular en las actividades productivas, y además al Consejo Regional de Economía Circular. Y eso nos da un respaldo. ¿Por qué? Porque dentro de la Agenda Regional de Economía Circular hay un objetivo específico que es sobre cultura y normatividad. Y la idea es, pues, implementar indicadores, KPIs, sobre todo en los planes de gestión. Planes de gestión, tanto a nivel de gobierno regional como gobiernos locales. Si no tenemos indicadores de gestión, no vamos a saber si vamos bien o hacia dónde vamos. Este año ha habido un impulso bastante interesante. Se reconoció al comité directivo y por tanto también se validó a la presidencia, y además se elaboró un plan operativo 2025-2027, y se han priorizado con el apoyo de un proyecto de la Unión Europea que se está siendo ejecutado en varias regiones del país, negocios sostenibles. En Piura se ha priorizado apoyar 2 cadenas productivas. Una es la de concha de abanico y banano orgánico. Cadenas que en verdad tienen muchos problemas, desde problemas sanitarios hasta problemas de plagas en el caso de banano. Pero más allá de ver la situación como problema, nosotros como Coresí lo vemos como oportunidad, ¿no? Oportunidades para meterle conocimiento y hacer que estas cadenas sean en verdad circulares. Por ejemplo, en la concha de abanico se producen 5.000 toneladas de concha de abanico anual, de los cuales por lo menos el 20%, o sea, 1.000 toneladas tenemos de bala que actualmente están contaminando Sechura. 1.000 toneladas. Entonces, lejos de verlo como un problema, hay que empezar a ver ya soluciones, ¿no? Entonces, el gran desafío, digamos, a lo que debemos apuntar de aquí para los próximos 5 años es implementar la circularidad en estas cadenas productivas. ¿Por qué? Porque el 2030 Europa tiene que demostrar, o sea, propuesto como meta, disminuir el 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero, y el 2050 pretende ser el primer continente carbono neutral. ¿Y eso qué implica? Implica pues que los proveedores de Piura, que están exportando mango, que están exportando banano, etcétera, etcétera, también tienen que ser neutrales. Entonces, hay un reto bastante grande que no vamos a esperar al 2029 o al 2049 para ponernos pilas, sino que más bien empezar a trabajar articuladamente desde ahora. ¿Tiempo, ingeniero? ¿No? Entonces, en ese sentido,
el reto es empezar a trabajar articuladamente las instituciones que tienen interés en ese tema. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos con la cuarta intervención, Baruch Birne. Buen día con todos, muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar un poquito del sector pesquero sobre la pregunta de cambio de estructura. ¿El sector pesquero en el Perú necesita un cambio de estructura? Estoy convencido que sí. ¿Por qué? Tenemos el mar más rico del mundo, eso creo que a nadie le queda duda. Pero entre la pesca tradicional y lo no tradicional, que es el consumo humano, pesca para consumo humano directo y pesca para consumo humano indirecto, que es lo tradicional, que es la harina de pescado, el Perú exporta, este año podríamos tener un año muy bueno, podríamos exportar unos 5.000 millones de dólares entre las dos pesquerías del Perú. Pero Chile va a llegar a 10.000 millones, Ecuador va a pasar los 10.000 millones y no tienen el mar tan rico que nosotros tenemos. Entonces eso es lo que debemos apuntar y hacia eso debemos ir. ¿Qué hacen ellos que nosotros no hacemos, no teniendo la bondad de mar que nosotros tenemos? Ellos han estructurado el sector pesquero de una forma mucho más sostenible que nosotros. Si bien el Perú tiene un mar riquísimo, es muy inestable, depende mucho del clima, depende mucho de las corrientes, depende mucho de las temperaturas. Tenemos años buenísimos con pota, tenemos meses malos, tenemos meses buenos, tenemos merluza, no hay merluza, hay concha de abanico, no hay concha de abanico, etcétera, etcétera, etcétera. Chile básicamente con el salmón y un poco de harina logra duplicar lo que nosotros hacemos. Ecuador básicamente con el atún y con el langostino duplica lo que hace el Perú. Entonces ese es el cambio de estructura que nosotros necesitamos. Si bien lo que se ha logrado es importantísimo, la pesca de harina de pescado, la producción de harina de pescado en el transcurso de los años desde que empezó se ha mantenido, es muy buen eslabón, es una muy buena industria, pero el consumo humano directo, que es lo que ahora se está desarrollando, su crecimiento ha sido exponencial. Del 2005 se exportaban 300 millones, a este año se van a llegar casi a los 1.800 millones en 20 años. ¿Y eso por qué? Por el valor agregado que se le da, por la mano de obra, a los mercados que llegamos, a los mercados donde nuestros productos van, estamos en todos los supermercados del mundo y hay productos, y lo más importante que el 60-70% de todas las exportaciones salen de acá, salen de la región. Entonces, lo que se ha logrado en estos dos sectores es importantísimo. ¿Va a crecer mucho más? Creo que no, porque ya depende mucho de la biomasa, ya la pesca, el esfuerzo pesquero está, la industrialización está, el desarrollo de valor agregado está. Yo creo que tenemos que mirar hacia el otro lado, ¿no? Lo que ha hecho Chile, lo que ha hecho Ecuador, pesca, industrializar la pesca, pero de una manera más sostenible. El langostino es acuicultura, acá tenemos acuicultura, debemos desarrollarla más. El tema del atún, por ejemplo, es una especie que la puedes comprar en cualquier parte del mundo, la traes congelada, la almacenas congelada y todos los días procesas lo que quieres procesar o lo que puedes o lo que estás en capacidad de procesar. Lo mismo con el langostino argentino, que también se está trayendo y se está industrializando y cosas por el estilo. Eso es un poco lo que debemos ver, lo que debemos analizar para los próximos años, porque realmente no es solamente decir, oye, queremos cambiar, queremos hacerlo, necesitamos mucho apoyo, mucha política de parte del gobierno, mucha estructura. Como bien decían hace poco, tenemos muchas intenciones de desarrollar, pero no tenemos infraestructura, no tenemos agua, no tenemos energía, no tenemos muelles, no tenemos carreteras. Y eso es lo que mínimamente se necesita para desarrollar el sector. Gracias. Bien, gracias. Estamos cerrando esta primera ronda del panel con la intervención del doctor Francisco Ismaes. Muchas gracias. Bueno, si hablamos de un cambio estructural que se necesitaría, yo vengo del sector minero formal, y yo pienso que lo que debemos cambiar un poco es la mirada que tenemos hacia la minería, ¿no? En realidad,
dado todos estos avances que ha tenido la minería en su desempeño, en sus tecnologías, en la regulación que hoy día tiene, pienso que especialmente en Piura, la minería podríamos empezar a verla como una oportunidad más que como un riesgo o como un problema. Por supuesto que me refiero a la minería formal, que hoy es una minería que debería enfocarse en dos temas principales: cómo aprovechar los recursos minerales de manera limpia y cómo estos recursos minerales pueden generar un beneficio tangible en la región. Y ahí un poco entra el tema, bueno, estamos cerca a un proceso electoral y yo pienso que es muy importante para este cambio estructural no solamente que la población, los empresarios conozcan sobre esta mirada de la minería, sino también las autoridades que van a ser electas. Vemos hoy día muchas autoridades que siempre usan este eslogan de agro sí, mina no, pero al final la realidad es ninguno de los dos, porque no invierten tampoco en agricultura y lo que hacen es frenar lo que podría ser una fuente de ingresos justamente para mejorar esa agricultura. Cuando yo hablo de minería formal, hablo de una actividad que no solamente genera beneficios per se, dinamiza la economía, genera empleo, genera recursos. Solamente en Piura, la minería que tenemos, que es una minería no metálica, formal, que es el aprovechamiento de fosfatos, más el gas, el PBI de Piura de este sector es 9%, equiparado también al agrícola, que es 9%, al agroexportador. Entonces, yo pienso que ahí hay mucho por hacer. Si vemos a esta minería formal como una oportunidad y que los políticos, digamos, empiecen a ver a esta minería como una oportunidad y también viendo la necesidad de formalizar a ese pequeño minero. A veces, como la minería informal se desarrolla en la parte alta de Piura, la vemos como un problema lejano, pero en realidad seamos conscientes que esa minería informal está aprovechando más o menos un promedio de 10 toneladas de oro por año, que en ingresos o en valor equivalen más o menos a 1.500 millones de dólares al año, y que si viésemos cuánto tributo podría pagar esa minería informal si se formalizase, estamos hablando casi de 350 millones de dólares al año que se pierden del territorio de Piura y que podría generar muchos beneficios. Entonces yo pienso que es un problema de todos y que las próximas autoridades deberían ir con un planteamiento concreto en ese sentido. Y también me refiero, por supuesto, al gobierno nacional, que no tiene presencia en las regiones y en los territorios donde hay minería. Se ha hecho muy poco por la formalización, pero también se hace poco por informar a los ciudadanos, a la población, sobre cómo podría hoy día hacerse una minería limpia, una minería que genera beneficios. Es la empresa la que tiene que estar, digamos, generando esos espacios de información, que yo creo que es importante que lo haga, pero tiene que ser también con el acompañamiento del Estado. Por último, quiero resaltar esta complementariedad que existe entre la minería. Como decía, la minería per se es importante, pero es más importante cuando se le mira como una actividad complementaria a otras, porque puede fortalecer otras actividades. Hablamos en Piura, por ejemplo, y en la presentación que se hizo del Ministerio de Economía y Finanzas, vemos el gran desafío que tenemos de necesidad de infraestructura hídrica en nuestro país. Son como 24.000 millones de dólares que se necesitan en reservorios, ¿no? Piura nomás tiene una cartera importante de reservorios en IDEA,
Por hecho, sabemos el problema que tiene de la colmatación, que está a un tercio de su capacidad inicial. El año pasado, a fines, tuvimos un problema de estrés hídrico donde la agricultura se vio impactada también el uso poblacional o el suministro de agua a la población, se tuvo que hacer recortes. Hay zonas en Piura que, por supuesto, solamente el 30% de Piura tiene agua potable 24 horas, el resto no la tiene, y la agricultura tiene una gran brecha para poder cubrir la necesidad de agua en la actual actividad que se desarrolla, y por supuesto que hay un potencial para la ampliación de la frontera agrícola. Entonces, yo invito a ver a la minería formal como una actividad complementaria porque puede generar los recursos que la agricultura, siendo Piura y percibido además como una región principalmente agroexportadora, evidentemente con pesca sin ninguna duda, y otras actividades como el turismo, etcétera, pero esa complementariedad es la que yo veo como un desafío principal para hacer percibida este sector formal. Gracias. Bien, gracias a todos ustedes. Hemos cerrado la primera pregunta, esta ronda del panel. Vamos con la segunda consulta para nuestros panelistas. En un escenario de cambio acelerado tecnológico, climático, laboral y de mercados, ¿qué brecha crítica debe cerrarse primero en su sector para evitar pérdida de productividad o competitividad? ¿Y qué tipo de articulación público-privada sería necesaria para lograrlo? 4 minutos para cada intervención. Bueno, hemos escuchado a los demás panelistas hablar sobre los desafíos y algunas cosas que compartimos, ¿no?, en diferentes sectores como problemas, ¿no? En el caso específico de la agricultura, creo que una brecha que soluciona muchos problemas, tanto productividad como sostenibilidad, es la brecha del agua, ¿no? O sea, hoy en día el recurso más caro no es el financiero, y hemos visto ahí un escenario económico favorable. El recurso más caro es el agua, y como bien decía el panelista previo, hemos tenido situaciones el año pasado donde no hemos tenido agua, ¿no? A pesar de que hay otros años en donde tenemos demasiada agua. Entonces, sí, hace falta una inversión mayor en represas, en sistemas de acueductos. Perú pierde más o menos entre un 30 y un 50% del agua que toma, desde ya sea un pozo, un canal o un río, hasta que se planta, ¿no?, hasta que se riega. O sea, y hay mucho que se pierde, ya sea por riego, por gravedad, porque es ineficiente, ¿no?, y hay otro mucho que se pierde porque no hay canales bien mantenidos o no hay acueductos en condiciones adecuadas. Entonces ahí creo que esa es una primera brecha que hay que superar, ¿no?, es la brecha del recurso hídrico. Y la segunda brecha para mí es el tema logístico, ¿no? Para la agroindustria y otros sectores, de nada sirve pues que tengamos unos puertos espectaculares, hemos visto Chancay, Callao, todos, y al final tenemos carreteras, pues esos puertos son del primer mundo y las carreteras son del tercer mundo, ¿no? Hemos experimentado una serie de complicaciones logísticas en los últimos años, colas innumerables en los puertos, escasez de camiones, de operación logística. Entonces creo que ahí hay mucho por recorrer, ¿no? Aquí en la región, en Piura, se ve el gremio de operadores logísticos está afectado porque hay muchas demoras en los puertos para liberar contenedores, por ejemplo, ¿no? Y sí, desde la parte privada hay iniciativas en conjunto de varias empresas de tratar de resolver esto, pero ese esfuerzo es limitado, ¿no? Necesitamos involucrar más al gobierno en este sentido para poder facilitar y ver opciones de rutas, ¿no? De repente construir un puente más, facilitar rutas específicas para transporte de personal y camiones, ¿no? En la temporada de uva movemos más de 25.000 personas al día para que va desde sus casas hasta los campos, ¿no?
y eso genera pues, un tráfico, y también movemos muchos contenedores desde Piura de fruta, ¿no? Entonces, esas dos brechas para mí son las más importantes que deberíamos empezar a resolver inmediatamente. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Licenciado Óscar Soriano. Bien, vuelvo a poner los mismos ejemplos de mi primera intervención, en la que el sector turismo se tuvo que enfrentar a fenómenos climáticos extremos y a una pandemia sanitaria. Teniendo en cuenta ello, considero dos brechas importantes. La primera es la adaptabilidad, y justamente la adaptabilidad a este tipo de situaciones extremas que llevan a poner en riesgo la productividad del sector, la continuidad del sector, ¿no? Desde el punto de vista humano, también hay una brecha importante que superar, y es la de tener personal calificado. La actividad turística se desarrolla gracias a dos sectores importantes, que es el público y el privado, y en ambos sectores recae sobre las personas. Toda la gestión del turismo recae sobre las personas. Si no tenemos personal capacitado que sepa aprovechar la tecnología avanzada, que sepa aprovechar el uso de la inteligencia artificial, el uso de la estadística, que no sepa aprovechar el uso de redes sociales para comunicar mejor y para tener un acercamiento más profundo hacia el cliente, hacia el turista, eso va a ser un problema, porque no va a haber información que no va a llegar a buen destino, o va a haber información equivocada que va a confundir el desarrollo del turismo. Entonces, para poder ser competitivos, para poder tener una productividad continua, para poder desarrollar la sostenibilidad, es necesario poder adaptarnos y poder tener esta capacidad calificada del uso de la tecnología, personal calificado, y sobre todo y principalmente una articulación público-privada de extrema colaboración, ¿no? Ya que son los dos sectores o los dos actores más importantes de esta actividad. Muchas gracias. Muchas gracias. Intervención del ingeniero Walter Ruiz. Sí, en mi sector, que es la implementación de la economía circular, bueno, en cuanto a brechas específicas, ya las hemos casi identificado en las cadenas productivas de banano y concha de abanico. Pero más allá de verlo, repito, verlo como brechas, como un problema, hay que verlo como un desafío. En economía circular, al inicio se hablaba de 3 R's, ¿no? Reducir, reutilizar, reciclar. Ahora se habla de 13 R's, ¿no? Personalmente considero que la R más importante es la de repensar. Y cuando hablamos de repensar, es salirnos de la caja y ver nuevos procesos, ¿no? Empezar a ver las cosas, los problemas de otro punto de vista, y lo grafico con ejemplos de Piura. Por ejemplo, hay una bonita experiencia de fibra, que toma la fibra del pseudo tallo del banano y la mezcla con la fibra de la alpaca y saca un producto banalpaca, no para fabricar colchas frazadas, sino que van a la alta costura de Francia, París, en Piura. Entonces, ¿por eso cómo se da? Mediante una articulación entre la cooperación, la empresa y la academia. Sin esa articulación entre estos actores, no se ha podido llegar a un producto que ahora tiene un destino y que
tiene una alta demanda. Si ustedes ven en la web Conceiba, vean, es un emprendimiento, Jonathan Sánchez, que toma la fibra de ceibo, que la tenemos aquí por el lado de Morropón, y que nuestros abuelos producían las almohadas, y que por la modernidad en su momento, que ha venido, ¿no?, en los últimos tiempos, han dejado de utilizar esa fibra para consumir, utilizar producto chino, ¿no? Entonces, pero el mundo ahora te pide fibras sostenibles, ¿no? Y Conceiba, ustedes pueden ver ahí en la página web, tiene de zapatillas, almohadas, que las promociona como hipoalergénicas, creo que está a 60, 70 euros cada una, ¿no? Entonces, hay oportunidades. Entonces, la forma de ver las cosas distintas y sobre todo con participación de jóvenes es clave, ¿no? Hemos estado ayudando también a la empresa Fertinor, que está implementando está produciendo biocidas a partir justamente de los residuos de la industria de la palta congelada, del mango congelado, ¿no?, que son miles de toneladas que se producen acá, que se desechan. Los toma, produce biocidas y los integra al arroz, a las otras cadenas productivas. Entonces, yo considero que hay dos brechas: la brecha mental y la brecha de articulación entre todos los actores. Y en ese sentido, la próxima semana como Corecip estamos articulando a la academia, a las universidades, la Universidad de Piura, la Universidad Nacional de Piura, la Universidad Nacional de la Frontera y la UTP. Creo que va a ser la primera vez que nos vamos a juntar toda la academia para hacer un plan articulado para no estar duplicando esfuerzos en el tema de investigación, que son súper importantes, ¿no?, para los temas de concha de abanico, banano, pero también un tema que es tema circular, el uso del agua, el uso eficiente del agua. El tema de la huella hídrica es súper importante, que ahora lo va a pedir, en Europa lo van a pedir, ¿no? Entonces, todo en el marco de la ISO 59000, que es la ISO de economía circular, que estimo que en 2 años ya va a ser obligatoria. Entonces, se viene una nueva certificación, ¿no?, nuevos procesos para demostrar que realmente somos circulares. Entonces, ¿Tiempo, ingeniero? Lo dejo ahí para la siguiente pregunta. Muchas gracias. Intervención de Malu Chupironi. Bueno, en el sector de pesca de consumo humano directo, yo creo que lo principal que debemos cerrar o que debemos tener es tomar un poco más de decisiones sobre poder tener mayor poder de decisión sobre la continuidad de nuestro sector. Como dije, el 60-70% de la producción de todo el Perú sale de acá, y nosotros no participamos o no influimos de una manera contundente en las decisiones que se toman en nuestro sector. Y pongo un ejemplo práctico: el año pasado no hubo pota, que es una de las especies más industrializadas acá, por cerca de 8 meses o 9 meses. Empresas que se dedicaban casi exclusivamente a la pota casi quebraron. Y este año, o el año pasado en diciembre, el recurso volvió, y en unas cantidades asombrosas. De enero a junio, a mitad de año, ya casi se había pescado toda la cuota de todo el año. Y todos pueden decir: oye, fue un buen negocio para todos. No fue negocio para nadie, porque había tal abundancia en materia prima, las plantas estábamos llenas, estábamos procesando stock impresionantes, los precios bajísimos, y nadie ganó absolutamente nada. Y ahí es donde digo que debemos tener mayor poder de decisión sobre eso. ¿Por qué? Porque tuvimos que esperar a que el Estado
llegado junio, llegado julio, diga, oye, ya la cuota casi está cumplida, hay que empezar a reducir un poco el esfuerzo pesquero. Entonces, esas son las cosas que yo creo que debemos tener y que debemos poder tener el alcance de poder tomar esas decisiones. Porque si hubiera dependido de nosotros o nos hubieran dicho, claro, nosotros avisábamos a todo el mundo, oye, esto va a venir, esto está pasando, pero obviamente oídos sordos, porque desde el tercer mes ya se veía que estaba pasando. Plantas que procesan 300 toneladas de pota tenían 600 toneladas en la puerta. Entonces, obviamente los precios iban a bajar, obviamente los mercados a los que nosotros vendemos especulaban y el precio cada vez lo bajaban más y más, ¿no? Entonces, si estuviera en nuestras manos tomar decisiones sobre estas cosas, yo estoy seguro que al tercer mes hubiéramos dicho, oye, aguantemos un poquito, empecemos a procesar menos lo que se está haciendo ahora, ¿no? Ya el gobierno intervino muy tarde, se racionalizó las salidas de pesca, algo bueno, algo malo, como quieras darle, pero fue muy tarde. Y eso es lo que yo creo que debemos cerrar. Si nosotros producimos el 60-70% de todo eso, pues deberíamos tener mayor poder de decisión sobre eso, ¿no? Especies endémicas como la pota, como la merluza, todo es decidido del gobierno central, que está bien, así está dado, pero debemos tener mayor participación. Muchas gracias. Gracias. Esta segunda ronda con el doctor Ismones. Gracias. Bueno, en general hay brechas que impactan pues a todos los sectores, ¿no? Y una está siendo generada por lo que es sin duda el cambio climático, que posiblemente como es un cambio permanente, constante, no lo sentimos y no nos percatamos que la situación en el mundo está cambiando, el tema del clima, pero no son cambios bruscos, sino que se van dando paulatinamente. Pero lo que tenemos que proyectar es la brecha que se está generando, que es la brecha hídrica debido al cambio climático. Piura tiene una característica importante. En épocas del año tiene abundante agua por lluvias, en donde se pierde mucha agua en los océanos Pacífico-Atlántico por las cuencas que están presentes en Piura. Y esa agua, la idea, y no se tiene en otras épocas del año, entonces la idea es generar un balance hídrico que permita contar con los reservorios para poder atender esa situación de estrés hídrico que se presenta. Y para eso hay que ponernos en acción, hay que ponernos a actuar, hay que planificar. Saludo el trabajo de la academia, que es una mirada justamente que se necesita de mediano y largo plazo, cómo nos preparamos, porque los recursos se pueden ir generando, pero hay que ver cómo se aprovechan bien. Es muy poco lo que se invierte en infraestructura hídrica en la región, a cargo del gobierno regional o a cargo del gobierno nacional. Como decía antes, hay muchos planes, hay muchos proyectos, pero poco se está haciendo. Otras brechas que tenemos, sin duda, es la brecha en lo que es infraestructura vial, ¿no? No hay una conexión importante entre Piura o el Bajo Piura y el Alto Piura. Entonces también tenemos en la parte alta agricultura que no puede llegar a mercados por el problema de estas vías, y que por supuesto también impactaría una actividad minera en la parte alta, como es una actividad minera formal, por falta de esta infraestructura vial. Otro tema muy importante es la brecha en electricidad. No tenemos suficiente electricidad en Piura. Como sabemos, en los tres sectores tenemos generación, transmisión y distribución. Y en la agricultura lo que se necesita es llegar con redes de distribución, pero tenemos leyes, que no sé si todos somos conscientes de eso, pero para poder desarrollar un nuevo proyecto de distribución o una concesión de distribución eléctrica, vamos a decir, en terrenos que hoy día no hay actividad económica, pero se quiere promover una actividad agrícola, por ejemplo, tenemos que pasar por el visto bueno de la empresa pública, en este caso ENOSA, que acepte que venga un competidor, que ni siquiera es competidor porque no es encima de su concesión, sino es
en otro territorio donde no hay energía y se pasa por esta, digamos, aprobación de no, o sea, por un derecho de prioridad que tiene según la ley, y entonces es un freno al desarrollo de la distribución eléctrica. Entonces, son temas que se debe ir mirando para ver cómo se planifica una solución, como decía, de mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, sí es posible trabajar, como digo, en este cierre de brechas, y lo más importante para terminar es la gestión pública. Vemos que nuestras autoridades tienen cortos periodos de tiempo, pero cuando empieza, todo el equipo que ha estado trabajando y que ya tomó experiencia, ganó experiencia, conoce el sistema, es retirado y viene nuevo equipo a conocer, a aprender, y entonces así cada 4 años y al gobierno nacional cada 5 años avanzamos y retrocedemos. Entonces, ¿de qué manera podemos cerrar esa brecha en gestión pública? Involucrándonos en el sector privado. Es muy importante que el sector privado, desde la posición en la que estemos, por eso también saludo esa iniciativa de la Cámara, porque justamente ayuda a visibilizar los problemas que tenemos y dónde o cómo el sector privado se puede involucrar, no solamente mirando su esfera, digamos, o su área de actividad y cómo se mejora, sino cómo tenemos una mirada más regional, de qué se necesita o qué nos tenemos que poner a trabajar para mejorar digamos, la economía y el desarrollo de esta región. Entonces es bien importante participar, sumarnos, no dejar a las autoridades solas. Después que son elegidas, las dejamos que pongan el norte. Yo pienso que el sector privado, acompañando esta gestión pública, por supuesto poniéndole ciertos, digamos, como digo, cierto norte en lo que se necesita a nivel de la región, es parte del rol y de la brecha que también deberíamos buscar cerrar. Gracias. Muy bien, terminamos esta segunda ronda de preguntas. Vamos con la última consulta para esta intervención. Los panelistas tienen solamente 2 minutos. Y bueno, empezamos. Desde la experiencia de su sector, ¿cuál sería la señal más clara que el país debería dar en el 2026 para recuperar la confianza, atraer inversión y sostener el crecimiento? 2 minutos para cada intervención. Adelante. Bueno, vimos hace un rato la presentación que hizo Sandra y cómo es que la confianza realmente a la inversión está por las nubes, ¿no? Entonces, es un buen punto de inicio, y si lo tengo que llevar al sector agroindustrial específicamente, creo que hay un par de factores que pueden ayudar incluso más a que esa confianza siga creciendo, ¿no? Uno es predictibilidad y la otra es Estado de Derecho, fundamentalmente, ¿no? Con predictibilidad, o sea, Francisco también lo mencionó hace un rato, no podemos tener gobiernos que cambien 3 años y cambien la visión por completo, ¿no? Porque cuando tú plantas o inviertes en agricultura, estás pensando en cultivos que por lo menos tienen 7 años de vida, 10 años de vida, 15 años de vida, ¿no? O sea, en uva, que de repente son variedades rotativas, 7 años. En mango, estamos hablando de 15 años, ¿no? En palta, lo mismo. Entonces, no puedes atraer inversión si es que piensas que todas las reglas del juego te van a cambiar en los próximos 3 años, porque son inversiones que haces a largo plazo. Eso lo vimos con el cambio de la ley agraria, por ejemplo, porque generó mucho ruido y mucha preocupación, ¿no? Ese tipo de cosas deberían estar blindadas en el aspecto de no estar cambiando las regulaciones, ¿no? Y Estado de Derecho relacionado también a seguridad. Hemos visto en los últimos años muchos paros, muchas huelgas, la delincuencia también ha incrementado. Entonces, seguridad a nivel ciudadano, pero seguridad también a nivel institucional, ¿no? Esos son el tipo de cosas que tenemos que
reclamar, diría yo, desde el punto de vista del empresariado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gamarra. Con la intervención de Óscar Soria. Bien, para resumir, considero que para poder tener un entorno de confianza debemos pensar en tres cosas: la sostenibilidad, la conectividad y la seguridad que debe existir en el sector, ¿no?, desde el punto de vista turístico. En ese sentido, es muy importante que la institucionalidad se consolide, que haya una gobernanza público-privada de excelencia como se vio en la pandemia, y de esa forma poder transmitir la confianza que necesita el inversor para que su inversión no se vea afectada, y también la confianza que necesita el turista para que al momento de hacer la visita no sienta que puede ser interrumpida por un cierre de una vía de acceso o una protesta social, como ya lo hemos visto también en los últimos años. Y quiero mencionar un aspecto importante. El próximo año tenemos elecciones presidenciales y hay 37 candidatos. Yo no sé si estamos excedidos de oferta o escasos de demanda, pero la pregunta es: ¿son 37 planes serios de gobierno o son 37 aventuras electorales que han diversificado las opciones para el elector? Gracias. Muchas gracias, licenciado Óscar Soriano. Intervención del ingeniero Walter Ruiz. Bueno, ya lo han hablado. Yo creo que la predictibilidad, la seguridad son temas claves, ¿no? Nadie invierte cuando no sabe qué es lo que va a pasar el próximo año, ¿no? Y menos en un ambiente inseguro. Pero más allá de eso, viendo las cosas positivas, si hacemos las cosas bien y damos un buen producto al cliente, o sea, lo supera, se generan relaciones de confianza, ¿no? Y cuando le digo hacemos las cosas bien, si le decimos, oye, mi producto es sostenible, te engancha y no te deja. Entonces, ya yendo como región, tenemos la posibilidad de, digamos, de remarketearnos en lo posible, ¿no? No vender mango solamente, mango, huella hídrica, ¿no?, mínima, qué sé yo, huella de carbono neutral, ¿no? Hay problemas, ¿no? Las últimas dos campañas, por ejemplo, los mangueros casi no han ganado, sobre todo los pequeños productores, ¿no? ¿Qué se ha hecho con todo ese descarte? Lo han enterrado, han hecho un hueco y lo han metido, porque si no, venía la plaga. Entonces, veamos las oportunidades, ¿no? Hay muchas oportunidades ahí de hacer negocios. Gracias. Gracias, Luis. Intervención de Baruch Pirne. Bueno, pedirle al gobierno estabilidad, ¿no? La única manera en que todos los sectores se puedan desarrollar de una manera equilibrada, por decirlo de alguna forma. Como anécdota, hace unos años, en un mes conversé con 3 viceministros diferentes. Entonces, eso es imposible de mantener. Pero yo creo que la pregunta deberíamos volcarla un poco. ¿Qué le debemos pedir al elector? Porque al final el gobierno es el que nosotros ponemos y va a dar lo que estaba diseñado para dar. Entonces, ¿qué le debemos pedir al elector? Responsabilidad, que se haga responsable de su voto. Es lo que siempre le digo a mi gente, o sea, tú no puedes pedirle a un gobernante que te dé más de lo que está diseñado para hacer. Y debes acostumbrarte a ser responsable porque tú lo has puesto ahí. Nosotros votamos y muchas veces votamos por diferentes factores, pero muy pocas veces votamos
por convicción, porque estamos convencidos de que es el mejor gobernante para nosotros. Y eso es lo que necesitamos, tener conciencia en eso. Tenemos que tener conciencia por qué vamos a votar por tal persona. Y cuando votemos y esa persona sea gobernante, debemos ser responsables. Debemos decir, yo lo puse y lo bueno o malo que haga ha sido por mi voto. Muchas gracias. Gracias, David Kirne, y cerramos con el doctor Francisco Ismo. Bueno, creo que coincidimos todos en esta etapa preelectoral en la que nos encontramos y a mí, bueno, lo que nos generaría un poco más de expectativa o positivismo es ver pues candidatos que vienen con propuestas que sumen y no tanto que resten, ¿no? Propuestas que identifique cómo es que se va a resolver de manera articulada, por ejemplo, un gobierno regional con gobierno nacional, sobre lo que es seguridad ciudadana, que es tan importante, sino cómo podemos desarrollarnos y todos los días compatriotas están recibiendo amenazas, extorsiones, ¿no? Y eso pasa también por la formalización de la minería. Como yo digo, lo que hay que hacer es no satanizar al pequeño minero, sino ayudarlo a formalizar al pequeño minero, que no se habla mucho de eso, para separar, como se dice, la paja del trigo, ¿no? Hay minería ilegal, minería que está liderada por organizaciones criminales sin duda, que tiene también capturado al pequeño minero porque no se formaliza. Si se lograse esa formalización, ese pequeño minero podría desarrollarse, como digo, incluso contribuyendo con su territorio. Y ya hay casos de pequeños mineros formalizados que cuando uno los escucha dice, pero eso ¿por qué no lo hacen más personas? ¿Por qué no se puede? Y no, sí se puede, sí hay casos positivos de pequeños mineros formalizados, ¿no? Y como digo, es importante tener a estos candidatos que se enfoquen en los problemas relevantes, en este caso de Piura, con soluciones concretas, enfocadas en el agro, en el agua, enfocadas en esta minería formal, turismo, pesca, etcétera, el gran potencial que tiene esta importante región en nuestro país. Gracias. Muy buenas tardes con todos. En la mañana hemos tenido muy fructíferas exposiciones, paneles, preguntas, y en la tarde veo que continuamos con ese mismo espíritu, y en esta línea trataré de ser breve y comentar algunas ideas que desde la perspectiva del directorio, desde la perspectiva de la Cámara de Comercio y Producción de Piura, se nos vienen al hilo de lo que estamos mirando, terminando este 2025 y a puertas de comenzar el 2026, ¿no? Voy a hacer una pequeñísima referencia al contexto nacional, pero sin tratar de repetir lo que ya nos contaron en la mañana, que en la mañana nos alcanzaron datos muy fiables desde el Ministerio de Economía, y Finanzas, entre otros, y la verdad que ya no valdría la pena repetirlos, pero sí tomaré algunos de esos datos. Pero luego me quiero centrar en Piura, porque obviamente que lo que nos interesa en este momento es nuestra región, y luego mencionaré algunas de las cosas que nos parece importante a modo de prioridad y a modo de cosas que deberían formar parte de una gobernanza para el Perú y para nuestra región. Entonces, lo primero que desde el sector privado creo que sí nos ha faltado en los últimos años comunicar mejor que para que exista, que en nuestro país lo que ha hecho crecer y reducir pobreza en nuestro país es el modelo que trae nuestra Constitución de libertad económica, autonomía del Banco Central de Reserva, esa independencia entre poderes, esa posibilidad de poder competir, de crear riqueza. Eso creo que lo hemos comunicado mal en los últimos años. Desde hace poco tenemos ese reto por delante, ¿no? Sin embargo, también sabemos que el principal problema en la cabeza de los piuranos y de los peruanos probablemente ya no es esto, sino es ahora enfrentar la inseguridad. Pero creo que vale la pena no olvidar a puertas de una elección que lo que asegura crecimiento económico, inversión privada, crecimiento económico y reducción de pobreza
es mantener el modelo que trae la Constitución. En la mañana hemos visto cómo el entorno económico es muy favorable, es absolutamente favorable, ¿no? En los últimos años se vienen repitiendo crecimientos de alrededor del 3%, y en Piura el crecimiento hasta septiembre de este año es de 6.3% por encima del promedio nacional, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Constatamos cómo hay una tendencia a mantener el 3% de crecimiento en el PBI. Por supuesto que esto no es suficiente, ¿no? O sea, es una buena noticia a medias, porque es un crecimiento mediocre que no ayuda a reducir pobreza. Pero ciertamente estamos convencidos de que en Perú se puede volver a crecimientos significativos de 6% o de 7%, como 2019, por ejemplo, ¿no? Una cosa que también impacta negativamente, y creo que este es el fondo del asunto, es la gestión pública, ¿no? O sea, siempre decimos que Perú no podrá ser un país de primer mundo con un estado de tercer mundo, ¿no? Un estado en el que la ejecución presupuestal sea ineficiente y sea incompleta, ¿no? Y siempre vemos que la ejecución, y bueno, las calles de Piura lo demuestran, ¿no? Que la ejecución pública es bastante deficiente. Y bueno, en el mejor de los casos, si hiciéramos tratáramos de globalizar todo, nunca pasamos del 70% de ejecución de presupuestos públicos en el mejor de los casos. Hay una enorme brecha de infraestructura que cubrir en el Perú, que según AFIN, más o menos se podría cubrir con un 8.3% del PBI, es decir, que con 16.000 millones de soles se podría cerrar las principales brechas de infraestructura que tenemos en el país, ¿no? Esas brechas en todos los campos, ¿no? En conectividad, en reservorios, etcétera, en aeropuertos, en puertos, etcétera. Otra cosa que impacta negativamente es la inestabilidad política. Y eso que parece ser no tan importante, pues resulta que sí nos pasa la factura. Entre 2017 y 2024, 6 presidentes en 7 años, ¿no? Eso ciertamente nos cuesta, nos traba la inversión. Hay inversiones que se desaniman por esto y ciertamente impacta contra el empleo y contra la reducción de la pobreza. Otro tema que impacta negativamente en la gobernanza que deberíamos tener, pensamos que son las barreras burocráticas. Claro, las barreras burocráticas desincentivan, por supuesto, la inversión, frenan la inversión privada, nos hace retroceder y nos hace tener que soportar sobrecostos que en otros países no tienen por qué soportar. Bueno, Julio Velarde, hace pocos meses que estuvo en Piura, y también lo ha dicho en otras partes y está en todos los medios, nos viene diciendo que Perú registra los mejores términos de intercambio en los últimos 75 años. ¿No? Hay que retroceder 75 años para encontrar diferencias tan positivas entre lo que nos cuesta, entre lo que nos recibimos por exportar versus lo que pagamos por importar. Y en la mañana nos lo dijeron también. Desde el Ministerio de Economía y Finanzas nos enseñaron estos números y son francamente buenísimos, ¿no? Entonces, este viento de cola que tenemos ya hace algún tiempo, ¿cuánto va a durar? O sea, ¿cuánto tiempo vamos a tener con ese precio que tienen los minerales, sobre todo en el exterior, y cuánto tiempo va a durar la minería en Perú, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo más vamos a tener este viento de cola? Realmente hay cosas que, o sea, como decía Julio Velarde, ¿por qué con este viento de cola no estamos creciendo 6 o 7%? ¿Qué es lo que está impidiendo que crezcamos a esos números, ¿no? Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Pero ahora, luego quizá volvamos a eso, pero ahora quisiera hablar un poquito de mi región. Y en mi región, como siempre lo decimos, lo recuerdo muy brevemente, pues esta región bendita, diversificada productivamente, con productos estrellas como la pota, como la uva Red Globe, entre otros productos de agroexportación y pesca, pues resulta que no solo se sostienen esos dos productos. En la mañana también nos recordaba que el sector extractivo de energía, de petróleo y gas, representa tanto como la agroexportación piurana. O sea, tenemos tanto en gas
y todavía en petróleo, y todavía, por ejemplo, en minería, como toda la agroindustria piurana, ¿no? Y eso todavía falta por explotar, ¿no? Es decir, Piura es una tierra de oportunidades y los sectores productivos van creciendo. Tenemos una ventana de oportunidades enorme. También hemos estado ahora con Proinversión, hemos escuchado Proinversión y efectivamente tenemos una cartera de proyectos por más de 2.800 millones en Piura para 2025 o 2027. En servicios, salud, transporte, energía, y creo que se queda corto, ¿no? Se queda corto porque en la mañana que veíamos las imágenes que nos ponía el señor Suito de Proinversión, veíamos que en el mapa de Perú faltaban puntitos rojos en la zona de Piura, ¿no? O sea, el gobierno regional no ha colocado proyectos aquí en la cartera para Proinversión. La municipalidad ha colocado algunos cuantos, pero el gobierno regional no. Entonces, falta colocar proyectos en la cartera de Proinversión. El próximo año en Cámara de Comercio queremos hacer una especie de roadshow con Proinversión, en la que Proinversión nos diga cuáles son los proyectos que hay para Piura y qué oportunidades se podrían poner ahí como proyectos para Piura, especialmente pensando en los candidatos, ¿no? Bueno, Piura tiene un gran riesgo climático y en un evento hace poco que también organizó la Cámara de Comercio, un economista de redes nos decía que Piura no tiene un crecimiento sostenido hacia arriba, sino que va reaccionando, ¿no? O sea, son como un sub y baja, como una montaña rusa, claro, porque en Piura hemos reaccionado al niño del 83, al niño del 98, al Yaku, a la pandemia. O sea, nosotros crecemos sí, pero caemos y crecemos, caemos y crecemos. No tenemos un crecimiento sostenido por ese elevado riesgo climático que tenemos que mitigar, ¿no? Tenemos que poder controlar el efecto perverso que generan las inundaciones. No hace daño que llueva, es más, la lluvia es una bendición, la lluvia carga los acuíferos. El problema es el daño que nos hace la lluvia porque no podemos controlar las grandes avenidas de agua. Y eso se puede hacer con inversión. Tenemos una gran brecha logística todavía en puertos, se habla del puerto de Bayóvar, por hacer carreteras. En la mañana se habló de Buenos Aires, Canchaque, muy bien, pero y Canchaque, Huancabamba todavía no está, ¿no? Ni siquiera la carretera a Ayabaca, ¿no? Hemos pasado por unas fiestas del señor cautivo con una carretera en mal estado. Manejos de carga poco integrada, ¿no? En infraestructura vial, solo el 26% de vías departamentales está pavimentado. O sea, eso es bajísimo, ¿no? Tenemos en Piura una altísima informalidad económica y laboral, que ya cercana al 80% aproximadamente, lo cual es mucho, no está por encima del promedio nacional, ¿no? Increíblemente, en el sector agrícola el 33% de trabajadores son informales. Eso es muchísimo. Pensamos que la ley de promoción agraria, la que se ha aprobado hace algunos meses, puede contribuir a bajar este ratio, ¿no? Bueno, ¿qué cosas podemos proponer o dónde podemos poner el acento? ¿Qué es lo que tenemos que priorizar en Piura? Bueno, a nivel nacional, esto yo no lo he dicho, lo dicen los economistas, ¿no? Lo que hay que hacer es cuidar la disciplina fiscal. O sea, hay que tener cuidado con esto, evitar políticas fiscales expansivas, y eso seguramente requerirá un acuerdo político, ¿no? O sea, evitar el populismo y esas tentaciones políticas. Controlar la deuda, ¿no? No financiar, evitar financiar gasto con deuda y controlar la tendencia a aumentar el gasto público. Por supuesto que está el tema de la corrupción, ¿no? Hay estudios sobre cuánto nos cuesta la corrupción y algunos piensan, algunos dicen que es el 10%, otros el 12%, otros el 15% en 2024. Estamos hablando del 1.13 del PIB nacional, es decir, 12.600 millones de soles nos habría costado la corrupción el año 2024. ¿Cuántas cosas se hubiera hecho con eso? Seguramente, ¿no? Bueno, dentro de las prioridades de Piura, que duda cabe, ya vamos a hablar de seguridad, pero que duda cabe que hay que poner la seguridad hídrica en primer lugar.
O sea, nosotros vivimos del agua que viene de Ecuador, a través de Poechos y a través de todo ese circuito. Básicamente el 60% del agua que consumimos las personas y los cultivos viene de Poechos. Y Poechos ya llegó a su culmen. Hay que recuperarla, pero tampoco no es la solución definitiva. Hay que recuperar la infraestructura de San Lorenzo, sin duda. Tiene que empezar a manejarse lo que hoy solo está en ideas, que son los reservorios naturales, estas 16 áreas que ya se identificaron desde Irajer, varios expertos ya identificaron 16 lugares naturales donde construir reservorios, ¿no? Bueno, también necesitamos, claro, un sistema oficial de monitoreo climático con tecnología e inteligencia artificial. La Universidad de Piura acaba de comprar un radar de última generación, pero es para fines educativos, ¿no? No hay una estación con moderna a nivel regional. Luego, en temas de saneamiento, claro, relacionado con esto, el proyecto de control de inundaciones de la cuenca del río Piura y el drenaje pluvial de Piura Metropolitana. Eso es una prioridad, hace años que venimos hablando de eso, ¿no? Ese es un gran problema en Piura, la salida del río Piura y qué hacer en las zonas altas de Piura, en las zonas altas del río Piura. Sin controlar el río Piura, pues nos vamos a seguir inundando. Y ahí hay proyectos fragmentados que está controlando ANIM, pero todo esto como que lo vemos todavía muy verde, ¿no? En tema de transporte y logística, insistimos en terminar el corredor bioceánico Piura-Brasil con el periférico vial norte, que quedó incompleto cuando finalizó el segundo gobierno de Alan García. O sea, tenemos el corredor vial sur, pero nunca se hizo el corredor vial norte, quedó paralizado, y hoy los terrenos que están pensados para eso están siendo ocupados, están siendo invadidos. Cada vez va a ser más difícil hacer esta obra. En una última reunión que tuvimos nos dijeron que desde el MTC se estaba retomando este proyecto. En realidad nosotros sabemos que lo tenía el expediente del perfil técnico el gobierno regional, pero está ahí. Hoy se nos ha hablado de Paita. Bueno, ya sabemos las bondades de Paita, por supuesto que sí. Nosotros tenemos que seguir apostando por Paita. Por supuesto que habrá que empezar a hablar de Bayóvar en ese circuito que viene que viene por el Amazonas por el norte, probablemente hasta Bayóvar, Paita, otros dicen Puerto Ete, pero hay que hablar de Paita, ¿no? Del antepuerto de Paita. El antepuerto de Paita es una necesidad, como es el antepuerto de Callao, seguramente. Y ya hay un terreno, en la zona, en el set Paita ya hay un terreno. Entonces, hay que avanzar en esta idea de antepuerto para Paita y cómo no fortalecer a TPE Paita. Menos mal que la concesión continúa varios años más, nos parece importante, porque el puerto de Paita sí se ha modernizado muchísimo en los últimos años, ¿no? Hace varias gestiones ediles que se habla de Piura como Smart City, y peor ahora con el tema de la inseguridad, de cámaras con reconocimiento facial, etcétera. Se está avanzando muy poco en eso. Hace poco visitamos nosotros en la región policial un centro de monitoreo de cámaras, pero que ni siquiera tenía conectadas las cámaras que están en Piura Distrito. O sea, es como que muy empírico todo, ¿no? Y por supuesto que nos falta un parque científico tecnológico, que eso no lo tenemos. Bueno, en seguridad ciudadana, Piura ya es la tercera región con mayor número de denuncias por extorsión. ¿Qué hacer? Pues ahí hay muchas cosas, muchas ideas, pero hay que mejorar el gasto público. Nosotros estamos insistiendo en que hay que construir un nuevo establecimiento penitenciario. Ya Río Seco no solo está hacinado, sino que está rodeado por la ciudad y es imposible bloquear teléfonos ahí. Entonces hay que construir un nuevo penal, pero con un régimen semicerrado, de tal manera que el reo no tenga contacto con el visitante de manera directa, sino a través de un vidrio, que no pasen chips, que no pasen teléfonos, drogas, armas, etcétera, ¿no? Y también, como no, un nuevo establecimiento penitenciario
para reos primarios, para que no todos vayan ahí, un pequeño establecimiento para reos primarios. Hace tiempo que nosotros hablábamos de las unidades de flagrancia. Bueno, las unidades de flagrancia están funcionando y están funcionando bien. En Piura hay una, en Sullana hay otra. Probablemente haya que crear más y no tengan que estar enfocadas tanto en el delito de rapiña como tengan que estar enfocadas más bien en los delitos de asociación criminal, en extorsión, este tipo de cosas, ¿no? Y también creemos que se tiene que impulsar las requisas cada 15 días en el penal. Esto hace bajar muchísimo las extorsiones. Reforma del Estado, claro. Ciertamente, en los mapas de barreras burocráticas, las municipalidades encabezan siempre en los primeros lugares, ¿no? Las municipalidades son las que mayores trabas burocráticas colocan al emprendedor, así que hay que simplificar trámites municipales, ¿no? Eso es importantísimo y hay que hacer participar a las autoridades locales en obras por impuestos, en asociaciones públicos-privadas. Tienen que convencerse de las bondades de ese sistema, conocerlo y participar de ese sistema. Bueno, esto es lo que no se debe hacer, pues, ¿no? Y esto es lo que estamos haciendo. Es increíble cómo una obra que se está comunicando socialmente hace un año se haga tan mal. O sea, se supone que es un año, esto se está comunicando socialmente, invita, escuchamos, y con eso se llena un formulario y ya está socializada, pero no escucharon absolutamente nada de lo que la sociedad civil ha dicho. Y se lanza una obra a puertas de Navidad, a puertas de la temporada de lluvias, y en lugar de abrir calle por calle, se abren todas las calles al mismo tiempo y se dejan abiertas, ¿no? O sea, qué poco inteligente este tipo de sistema de gestión pública que tenemos en Perú. Y claro, cuando alguien protesta, pues cae mal, pero hay que decirlo, ¿no? En fin, para terminar, creo que tenemos que fortalecer las gobernanzas de las entidades del Estado. Hace tiempo que empresas, por ejemplo, por poner solo un ejemplo, empresas dedicadas a dar esos servicios que ahora nos hablaban en la mañana de bata verde y de bata gris en los establecimientos de salud, por ejemplo, hemodiálisis tercerizados externos, resulta que los han hecho quebrar. Claro, los han hecho quebrar porque no les pagan las facturas, ¿no? No les pagan las facturas porque salud es absolutamente un caos. Y es un caos porque la gerencia y las cabezas de salud van rotando políticamente en muy poco tiempo. Entonces necesitamos un directorio y una gerencia orientadas a la excelencia en la ejecución del gasto. Quisiéramos que el sector privado encabece ese directorio y esas gerencias, por ejemplo, ¿no? Hay que fortalecer herramientas que son verdaderas herramientas de inclusión social, como por ejemplo la vivienda social. La vivienda de interés social es una gran herramienta de inclusión. Si queremos hablar de inclusión social, pues esa es una verdadera herramienta de inclusión social, pero hay muy poca vivienda de interés social. Solo el 3% a nivel nacional de la expansión urbana de las ciudades es vivienda de interés social. Es poquísimo, ¿no? Hay un gran déficit habitacional de primera vivienda y el Estado aquí no facilita, no aligera los requisitos y no destina más presupuestos al bono familiar habitacional y al bono del buen pagador, por ejemplo, ¿no? Hay que modificar y aligerar las licencias de funcionamiento, ¿no? Que son tan complicadas en el Perú, ¿no? Fortalecer la interdicción contra la pesca ilegal. Desde aquí nosotros hemos dicho muchas veces no a la minería ilegal, no a las ampliaciones del Reinfo. Lo hemos dicho la semana pasada en la Cámara, en la visita de varios funcionarios públicos, ministra y 3 viceministros. Bueno, políticamente entendemos que esto políticamente interesa pasarlo para el próximo gobierno, pero hay que decir no, hay que decir basta las ampliaciones de Reinfo. El gobierno regional no tiene capacidad para hacer interdicción en este tema. Hay que escalarlo, hay que controlar los insumos que sirven para esta actividad, ¿no? Por ejemplo, las plantas de beneficio, los explosivos, los terrenos que se alquilan en nuestra región para depositar los relaves o las tierras tóxicas de la minería ilegal, ¿no? La masificación del gas, qué importante, ¿no? Ya la empresa encargada ya cubrió con lo que había prometido, pero hay muchísimo más
y en peligro está la masificación del gas por la modificación que se está haciendo al financiamiento a la persona que se quiere conectar a la red de gas natural, ¿no? La ley 17. En fin, en el tema del servicio civil, meritocracia, ¿no? Meritocracia, ese es un caos, no voy a entrar en eso, ya que Oscar, nuestro presidente de Perú Cámaras, ha mencionado el tema de Petroperú. Claro, este es un tema que nos duele mucho porque es hablar de Talara, ¿no? Es hablar de Piura, es hablar de Talara. Sabemos la importancia que para nosotros y para Talara tiene Petroperú, pero hay que decir que hay que hacerlo inteligentemente, hay que evaluar fuentes de financiamiento que no involucren recursos del Estado, por lo menos tan directamente, ¿no? Hay que institucionalizar una gobernanza de Petroperú. Bueno, pero de eso creo que sabe más Oscar que yo. Bueno, en fin, eso es lo que desde la Cámara de Comercio quería comentarles. Hay muchísimas oportunidades en Piura y creo que las perspectivas para este 2026 son todavía buenas o son buenas, bastante buenas, pese a que es un año electoral. Así que nada, muchas gracias.